Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Eco del Español. Si es la primera vez que nos escuchas, me alegra mucho tenerte aquí. Este podcast está pensado para quienes están aprendiendo español, no solo para estudiar, sino para avanzar poco a poco sin presión y con mucha amabilidad hacia uno mismo. Hoy vamos a hablar de una idea sencilla pero muy poderosa, la regla del 1%. Esto significa que un pequeño progreso cada día puede llevar a un gran cambio con el tiempo. Aprender un idioma como el español no siempre es fácil. Hay días en los que te sientes motivado, otros en los que parece que no entiendes nada, e incluso hay momentos en los que piensas que quieres dejarlo. Pero quiero que sepas algo importante: no necesitas hacer grandes esfuerzos todos los días. Solo necesitas dar un paso pequeño. Un paso muy pequeño. Eso es exactamente lo que dice la regla del 1%. Y eso es lo que vamos a explorar hoy juntos. La regla del 1% es muy simple: si mejoras solo un 1% cada día, al cabo de un año serás mucho mejor de lo que imaginas. Esta idea no es nueva. Viene del libro Atomic Habits, escrito por James Clear. Lo que me marcó a mí no fue solo la teoría, sino cómo esta idea se puede aplicar al aprendizaje de un idioma. Porque aprender español no se trata solo de aprender palabras o reglas gramaticales. Se trata de construir, poco a poco, una nueva forma de pensar, entender y comunicarte. Y ese progreso no siempre se nota todos los días. Llega poco a poco, como un árbol que crece sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta idea cuando estás aprendiendo español? Ahora te cuento. Muchas personas que están aprendiendo un idioma creen que tienen que estudiar horas y horas para ver avances reales. Se ponen metas muy altas: hablar con fluidez en pocos meses, entender todo lo que escuchan en la radio o escribir sin errores. Pero la realidad es que esas metas grandes pueden cansarnos rápido. Y cuando no las alcanzamos, solemos sentirnos decepcionados. Sin embargo, no hace falta ir tan rápido. Lo realmente importante es seguir adelante, aunque sea lentamente. Por ejemplo, escuchar una sola frase en español hoy. Repetir una palabra 2 veces para recordarla mejor. Leer un mensaje corto en tu teléfono en español. Estas acciones no parecen importantes si las miras una por una. Pero si las haces cada día, poco a poco se van sumando. Y al final, te das cuenta de que entiendes mejor, que hablas con más facilidad, sin haber hecho un esfuerzo enorme. Esa es la magia de los pequeños pasos. Ahora que ya entendiste la idea, veamos cómo aplicarla a tu aprendizaje del español de forma sencilla y sin estrés. Primero, aprende una sola palabra nueva al día. Ni más ni menos. Elige una palabra que te guste o que hayas escuchado en una canción. Escríbela, repítela en voz alta y úsala en una oración. Mañana haz lo mismo con otra palabra nueva. Segundo, escucha 2 minutos más de contenido en español que de costumbre. Si antes no escuchabas nada, empieza con 2 minutos. Si ya escuchabas 5 minutos, pasa a 7. No parece mucho, pero con el tiempo marca toda la diferencia. Tercero, repite una oración hasta que suene natural. No intentes memorizar 10 frases en una sola sesión. Toma una sola. Dila varias veces. Trata de imitar bien el acento. Así es como realmente avanzas. Y por último, escribe una oración al día. Puede ser muy simple: me gusta esta canción. Hace buen clima hoy. No importa si es corta.
Lo importante es practicar la escritura tranquilamente y sin estrés. Estos hábitos simples no te quitan mucho tiempo ni energía. Pero si los mantienes durante semanas, notarás cómo tu nivel mejora poco a poco sin darte cuenta. Quiero contarte la historia de alguien que aprendió español sin apurarse nunca. Al principio casi no sabía decir nada. Incluso le daba un poco de vergüenza pronunciar palabras en voz alta. Entonces decidió empezar con algo muy sencillo: cada día aprendería una palabra nueva. Una sola. El primer día, esa palabra fue hola. Al día siguiente, gracias. Después vinieron sol, música, libro. No era mucho, pero sí constante. Al mes ya sabía 30 nuevas palabras. Al año, más de 300. Y poco a poco esas palabras empezaron a conectarse entre sí. Ya podía formar frases. Luego mantener conversaciones. Un día, un amigo hispanohablante le dijo: «Hablas bastante bien ahora». Ella se sorprendió, porque no había notado lo lejos que había llegado. Esa es la belleza de la regla del 1%. No ves el cambio llegar, pero está ahí. Así que si alguna vez sientes que no avanzas lo suficientemente rápido, recuerda esta historia. No hace falta correr. Hace falta seguir caminando. Hoy vimos que mejorar en español no depende siempre de grandes esfuerzos. A veces basta con un pequeño paso. La regla del 1% nos recuerda algo sencillo: mejora un poco cada día, y con el tiempo te sorprenderán tus propios avances. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas hacer algo nuevo hoy. Aunque sea pequeño. Aunque sea muy simple. Quizás será una palabra nueva. Una oración. Un audio corto. Una repetición tranquila. Esos momentos son valiosos. Van construyendo poco a poco y con seguridad tu confianza y soltura en el idioma. Así que si hoy quieres animarte un poco, dite estas cosas. Avanzo cada día, aunque sea lento. Cada palabra cuenta. Poco a poco hablo español con más fluidez. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir adelante aunque a veces no sea fácil. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Cuídate mucho. Hasta luego.